Presidente de la República, mediante el cual retira y se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Excusa del Ministro de Seguridad Pública, quien por compromiso impostergable agendado con anterioridad no podrá asistir a la sesión de hoy. Nota de la Presidencia de la CMF, mediante el cual confirma asistencia vía remota de la comisión de la señorita Bernardita Piedrabuena y el director jurídico, señor José Antonio Gaspar, a la sesión de hoy. Nota de la Unidad de Análisis Financiero, excusando la participación del director, señor Pavés, quien por actividad institucional impostergable no podrá asistir a la sesión de hoy. Señor Presidente, además hemos recibido un pareo entre las diputadas señora Maite Orsini y la diputada doña Lorena Pellán. Respecto al punto 3, me permito hacer presente que requiere acuerdo de la comisión para el efecto de poder conectar a quienes están esperando, Bernardita Piedrabuena. Perfecto, vamos a suspender 5 minutos, secretario. No es necesario. Es que no tenemos. Suspendemos 5 minutos. Las carpetas está una propuesta para poder guiar la votación. Y si no hay el quórum, va a fracasar la sesión con la responsabilidad correspondiente a los diputados que no están acá. ¿Estamos feriados? No, usted No, está presente. está presente. Tú das quórum, pero no para votar. Y solo destacar para efecto del acta que la diputada Orsini tuvo la amabilidad, la gentileza de poder parearse con la diputada Navellán, que por razones de salud no podía asistir a esta sesión. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Hemos seguido trabajando en la revisión del proyecto y por lo mismo tenemos distintas mejoras que se incorporan en indicaciones que lo que buscan, por un lado también, es ir acogiendo algunas de las indicaciones realizadas por los señores diputados de esta comisión. Entonces, por su intermedio, señalar que lo que proponemos para votación en esta oportunidad, el artículo 6, que introduce cambio al Código Tributario en línea a mantener la forma de levantamiento secreto bancario en un método simplificado, que es el que se aprobó en cumplimiento tributario y que es en sede judicial. Pero cuando es crimen organizado, lo que se busca es que se use ese método simplificado. Y también respecto al Código Tributario hay indicación en relación a suspender los giros cuando se detecta que hay un eventual comisión de delito relacionado con el crimen organizado. El artículo 9, que lo que hace es hacer cambios en el DFL 3538 del 80, que es la Comisión para el Mercado Financiero, tiene que ver con acceso a información bancaria, pero nuevamente no se refiere al secreto, sino que a la reserva, y además otras propuestas en materia de sanciones. El artículo 22, que ajusta los artículos 182 e incorpora el artículo 203 bis a la ordenancia de aduana, es para perfeccionar la normativa en relación a la receptación aduanera. El artículo 23 hace cambio a la ley 19.995 de casinos de juego y se refiere a todo lo relacionado con las máquinas de azar. Los artículos 24, claro, modifica el Código Penal para redefinir delitos relacionados con juegos de azar y apuestas. El artículo 25 ajusta el DFL 2385 al 96, que se refiere a las rentas municipales y lo que hace es actualizar las multas por operar con juegos de azar sin patente. El artículo 28 deroga el artículo 3 de la ley 4566, que es la general de hipódromos. Esto en general es a propósito de adecuaciones en relación al actual funcionamiento de los mismos. El artículo 29 elimina el artículo 29 de la 13.039, que crea la Junta de Adelanto de Arica
En realidad estos son adecuaciones a propósito de temas que vienen de larga data y requiere de actualización. También el artículo 30 deroga el inciso segundo del artículo primero de la 18.336 que autoriza el establecimiento de casinos de juego, y el 31 modifica el artículo 2 de la 21.595 de delitos económicos, y después hay dos adecuaciones a artículos transitorios para poner las reglas de vigencia diferida de las modificaciones sancionatorias en los distintos artículos. Eso es, presidente, podemos ir viendo con más detalle, por supuesto, cuando vayamos avanzando en la votación en particular, si le parece, por su intervención. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria. Entiendo que vamos a comenzar votando el artículo 31, que está en el comparado en la página 183. Sí, del comparado. Que entiendo Así que aquí es. hay acuerdo, que es la ampliación del catálogo de delitos económicos. Señor presidente, de conformidad a la minuta de votación que nos ha hecho llegar el Ejecutivo, corresponde poner en votación las indicaciones que voy a dar lectura, por supuesto, 117, 118 y 119 del comparado, que están en la columna tercera de la página 183 en adelante. Hacer presente que el comparado es el mismo, no ha sido cambiado el comparado, aquí no hay... Y en el futuro, lo conversaba con el Ejecutivo, las indicaciones van a ser ingresadas como 68 bis, 68 ter, a objeto de no cambiar la numeración y poder seguir con la misma numeración en las votaciones. Ujú. Entonces, indicación 117, indicación del Ejecutivo para agregar el siguiente artículo 31 nuevo. Artículo 31. Modifícase el artículo 2 de la ley 21.595, ley de delito económico, en el siguiente sentido. 1. Agregase su numeral 3 entre la expresión 168 y el guarismo 169, la expresión 168 bis. Indicación 118. Reemplácese en su numeral 7 la expresión F y H por la expresión A y B. Y la indicación 119, al mismo artículo, es para reemplazar en su numeral 14 la expresión los artículos 73, 118 y 119 por el artículo 73. Esa es la lectura, señor presidente. Solicita la palabra a la señora subsecretaria. Subsecretaria tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio, solo para señalar que lo que hacen estas tres indicaciones es incorporar el delito de contrabando de dinero creado el 2024 al catálogo de la Ley de Delitos Económicos. Esa es la indicación 117. Y se hacen correcciones a las referencias de otras leyes que han sufrido modificaciones posteriores, como es la 20.009, que fue modificada el 2025, y el de Código Minería, que fue modificada el 2022. Entonces, en general, son adecuaciones para poder actualizar a la correcta referencia, y lo principal es incorporar el delito de contrabando de dinero. ¿Se ofrece la palabra? Hay votación. Gracias, señor presidente. Se votará las indicaciones 117, 118 y 119 en conjunto. Don Jaime Araya. A favor. Gracias. Doña Lorena Fríes. A favor. Muy gentil. Don Andrés Lonton. Muy amable, don Andrés. Doña Alejandra. A favor. Muy gentil. Don Hugo Rey. Gracias, don Hugo. Presidente. A favor. Gracias, presidente. Ha sido aprobadas las indicaciones por 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Invito a las y los señores diputados a dirigirse a la página 152 del comparado. Artículo 22. Sí. En este caso se refiere a las indicaciones 102 y 103, al que voy a dar lectura. Perdón, aquí había se señalaba que se iba a presentar una indicación para ajustar la reacción. ¿Está presentado eso? Gracias, presidente. Sí. Hemos recibido una indicación del Ejecutivo que está en este momento copiándose,
fotocopiándose y va a llegar en estos minutos. Ingresó recién, hace un minuto, me llegó por correo electrónico, por fax, me llegó por fax. Es para reemplazar el inciso primero por el siguiente, artículo 182. Las personas que, conociendo su origen o no pudiendo menos, sí, pueden seguir la lectura desde su teléfono, está en el WhatsApp de la comisión. Voy a esperar que puedan ingresar. Artículo 182. Es el numeral 22. Es que me hackearon esto, sí. A otra comisión. Claro, lo mandé a la tabla tentativa. Espérenme un segundo, por favor. Gracias, don Andrés, muy amable. Un segundo. Presidente, discúlpeme, un minuto. Y para adelantar, también se señala que en el artículo 25 se va a ingresar una indicación. Sí, ingresó. ¿También está? Sí. Entonces aprovechamos a imprimir las dos para... Sí, está imprimiéndose el paquete completo. Ahí la tienen, ¿ya? Vamos al 22. Está en el ecuador del 22. Al artículo 182. Las personas que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, adquieran, reciban, porten, transporten o escondan mercancías que han sido objeto de los delitos previstos en este título serán castigadas con las penas establecidas en el artículo 178. Esa es toda la lectura, señor presidente. ¿Dónde está? ¿El 182? Sí, es la indicación al artículo 22. La Secretaría entiende que esta indicación reemplaza las indicaciones 102 y 103. Así es. Entonces, lo que se hará es votar el artículo 182 con la indicación. Se ofrece la palabra en votación. Un segundo, presidente. Esta va a ser la indicación 102 bis, por si acaso. Don Jaime Araya. Estas son indicaciones de... A favor. Gracias. Señora Lorena Fríes. A favor. Gracias. Un segundo. No lo vi. Don Andrés Lonton. Sí. Don Raúl Leiva. A favor, señor secretario. No, es por la demora en llegar. No se ría, por favor, subsecretario. Sí. Me pone al secretario en una Sí. situación delicada. Subsecretario, por favor, lo llama al orden. Lo que pasa es que Y al diputado Leiva también. Sí, lo sé. Lo tengo muy Siga claro. tomando la votación al secretario. Señora Alejandra, discúlpeme. Yo estoy seria. A favor. Gracias, señora Alejandra. Le voy a pedir disculpas personales. Don Hugo Rey. El presidente. A favor. No, ha sido aprobado el artículo 182 con la indicación por 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Como señalaba el señor presidente, corresponde Ahora, pasar artículo al... 25, página 177 del comparado. Así es. 177 del 177 del comparado. Subsecretario tiene la palabra. Sí. No, 177 del comparado. Sí. Sí, pero si ingresa... Y aquí hay una propuesta del Ejecutivo. Subsecretaria. Sí. Sí, presidente. Sí. Sí. ¿Tenemos copia impresa de No ha llegado todavía. Subsecretario? Presidente, por su intermedio, el artículo 25, que lo que hacemos es a propósito de
una indicación del diputado Arroyo, la revisamos y nos pareció pertinente poder indicar, y dice relación con la excepción, aquí está, se propone que no se aplique la multa ni la caducidad de la patente a ciertos establecimientos que, si bien no tienen una patente para operar juegos de azar, solo actúan como intermediarios. Estamos pensando, por ejemplo, en las oficinas de Lotería de Concepción o de la Polla Chilena de Beneficencia, que efectivamente tienen sus agencias, pero en algunas oportunidades tienen convenio y tienen oficinas donde se venden sus productos, y en ese caso se le está exceptuando de la aplicación de la norma, que no, de una multa, que no es lo que ocurre cuando hay locales que no tienen nada que ver y que no son con juegos de azar que han sido habilitados legalmente para operar, como el caso de la lotería, el hipódromo o la Polla Chilena de Beneficencia. Eso es principalmente. Entonces, se les podía multar. Esto lo advirtió, de hecho, en la audiencia la Lotería de Concepción, y a propósito de eso estaba la indicación del diputado Arroyo. Y lo trabajamos para poder incorporarlo adecuadamente. Señor secretario, ¿se puede dar lectura? Gracias, señor presidente. La indicación del Ejecutivo señala lo siguiente: artículo 25. Es para reemplazar artículo 25. Agréganse los siguientes incisos penúltimo y final nuevos en el artículo 53 del decreto 2385 de 1996 del Ministerio del Interior, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales. Asimismo, el contribuyente que operare apuestas o explotare juegos de azar en un establecimiento con patente otorgada para otro rubro, será sancionado con una multa del 300% del valor de la patente y la caducidad de la misma. Quedarán exentos de lo dispuesto en el inciso anterior aquellos establecimientos que se limiten a la comercialización por cuenta de terceros legalmente autorizados para la explotación de juegos de azar en calidad de agentes, comisionistas o mandatarios y se encuentren regulados por sus propias leyes orgánicas. Señor presidente, solo le pediría al Ejecutivo revisar la referencia al decreto 2385, si es decreto ley o es un simple decreto. Es un decreto ley. Es un decreto ley, me da la impresión. Y si se autoriza a la Secretaría a hacer la corrección desde ya para no repetir la indicación. Sí, efectivamente, presidente, por su intermedio, decreto ley 36063. No, ese sí, pero el 2385, que no estoy seguro si es un simple decreto, pero como un texto sistematizado debería ser un decreto ley. Pero si quieren lo veo yo, presidente, si me autoriza para revisar el 2385, posteriormente a la comisión, o sea, en la secretaría, y hacer la corrección. La corrección. Porque es una simple forma, ¿no? Sí. Por favor, diputado Leiva tiene la palabra. Pero ¿cuál es el objetivo específico? Pues está dentro de la ley de rentas municipales, para colocarlo en contexto. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio, lo que ocurre es que lo que se hacía en el proyecto ley es que se aplicaban multas a aquellos que exploten juegos de azar en establecimientos con patente otorgada por otro rubro. Es decir, que en un almacén, en una municipalidad, hayan máquinas para apostar o trabajar, que supuestamente son juegos de destreza, pero bueno. Entonces, en ese contexto es que se aplicaba la multa a ese rubro, que es otra patente, no tiene la patente para operar un juego azar, se le aplica una multa. Lo que ocurre es que hay, en los casos de la Lotería Concepción y de la Polla principalmente, tienen agentes que están regulados, que son calidad de agente, comisionista o mandatario, que ha llegado, dada su no prohibición, sino que en el caso de Polla y Lotería, ellos están legalmente autorizados para tener juegos de azar. No voy a dar ningún ejemplo porque si no, por ejemplo, y esos raspes los venden efectivamente en otros locales que tienen patente municipal de otro rubro, que no es juego de azar. Entonces, para que en esos casos no se le aplique una multa. Sí, presidente, yo tengo un óbice ahí, porque al modificar lo que está haciendo es que cualquier
primero, el ejercicio de toda actividad lucrativa requiere de patente municipal. Y existen rubros de patentes municipales. No porque exista un mercado que sea lícito o regular, una patente va a tener un giro no específico. Me explico. Existe, por ejemplo, yo puedo tener un almacén, pero ¿puedo vender alcohol en ese almacén si el alcohol está regulado? No, requiero una patente de alcoholes específica. ¿Puedo vender alimentos en una paquetería? No, porque requiero una patente adicional. ¿Por qué yo no voy a exigir una patente adicional para aquellos que venden un producto que no está dentro del catálogo que establece la patente municipal respectiva? Una ampliación de giro, entendiendo que además no voy a requerir, voy a requerir solo la ampliación de giro municipal de la patente municipal, porque no requiero ni informe de Ceremi de salud, porque no estoy vendiendo ningún alimento, no requiero obviamente patente de alcoholes, pero no entiendo por qué se limita una fuente de ingresos al municipio, que si tengo una paquetería, tengo una cordonería, tengo un kiosco de diarios y revistas, bueno, si quiero vender juegos de azar, pague mi patente correspondiente al municipio, debidamente autorizada. Entonces, aquí cuando se le exime de la multa, lo que se está haciendo es validando que el ejercicio de una actividad lucrativa no comprendida dentro del giro de una patente municipal se pueda realizar. Y eso yo creo que no corresponde, porque, vuelvo a insistir, es súper simple a nivel municipal una ampliación de giro que no requiere informe del Ceremi. Entonces, si voy a vender otro artículo, bueno, amplíe el giro. Porque en esta ley voy a modificar la ley de rentas municipales específicamente, y lo que estoy haciendo además es eximiendo de una multa. Entonces yo no estoy de acuerdo, porque la propuesta señala: asimismo, el contribuyente que operare apuestas o explotare juegos de azar en un establecimiento con patente otorgada para otro rubro será sancionado con una multa del 300% del valor de la patente y la caducidad de la misma. Quedarán exentos de los impuestos de inciso anterior aquellos establecimientos que se limiten a la comercialización por cuenta de terceros legalmente autorizados para la explotación de juegos de azar en calidad de agentes, comisionistas o mandatarios, y que se encuentren regulados. Esto atenta, por ejemplo, contra los locales de polla chilena que están en todas las comunas, que venden todos sus productos. Pero si usted lo quiere venderlo en un supermercado, no tengo problema, pero pague la patente correspondiente. Si usted quiere venderlo en la bencinera, no tengo ningún problema, pero pague la patente municipal correspondiente. ¿Por qué los voy a eximir de la multa? No lo entiendo. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio, lo que ocurre es que en realidad lo que busca esa multa es sancionar la explotación de un juego que es ilegal, que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con el uso de las máquinas que supuestamente son de destreza, pero en realidad son de azar. Es distinto el caso de Polla y la Lotería de Concepción, porque tanto la Polla como la Lotería de Concepción están legalizadas, digamos, tienen sus propias leyes y su forma de operar. Y parte en sus propias leyes tienen como forma de operar, además de tener sus propias agencias, tener agentes autorizados legalmente para vender, no sé, bingo, loto, no sé, todas las marcas para que nadie me acuse nada. Entonces, en esos casos es donde se les dice, como ellos están legalmente y tienen un acuerdo mandatario y la patente que paga el local existe, o sea, está pagando una patente donde hay un rubro que de alguna forma, claro, es verdad, puede ser, como dice el diputado por su intermedio Leiva, puede ser un almacén donde vendan distintos productos alimenticios, pero se agrega esto. Lo que no queremos es que en ese caso se le multe con el 300% de la valor de la patente, y además se le clausure el local, porque en realidad están haciendo algo que no es ilegal, aun cuando no esté dentro de su rubro, pero justamente es para proteger las rentas municipales, porque si no ocurriría que le clausurarían el local y dejarían de percibir la renta municipal. Eso es, presidente, no sé si... Ahí, por ejemplo, esto se aplica típicamente, por ejemplo, un kiosco que vende, no sé, quino. ¿Ya? Claro, tiene que tener una patente especial para poder vender esos quinos. Ya. Esto es para excluirlos en el fondo de esta sanción. ¿Y cuál es la sanción en el fondo en caso de que no tenga la patente y esté vendiendo los quinos? Lo multo, no, claro, y además clausuro el local por su intermedio, claro, pero, por tanto deja pagar patente también. Pero con esta excepción,
¿cuál sería la sanción si aquel kiosco vende quino y no tiene la patente correspondiente? No, por eso. Es que eso... No queda exento de esa sanción. Están legalmente utilizados. Pero sigue pagando la patente. Por favor. Por su intermedio, presidente, en el fondo hay la situación acá de estas agencias de Polla y Loto es que ellos no tienen una patente especial para la comercialización de juegos de azar. Ellos tienen la patente para su negocio principal. Por ejemplo, efectivamente son habitualmente mini markets. Tienen patente para venta de minoristas, en el fondo. La ley de Polla y Lotería regula la situación de los agentes, que deben cumplir, cómo se firman estos contratos, etcétera. O sea, efectivamente ellos no necesitan una patente nueva, distinta, especial, pero necesitan la patente normal. O sea, acá lo que estamos poniendo es que si yo opero juegos de azar, estamos pensando en los tragamonedas, en el fondo los que operan en la ilegalidad en muchos municipios del país. Si opero, que operan que es un establecimiento, digamos, que opera con otra patente. Si estoy operando juegos de azar con patente para otro fin, aplica esta multa especial. Ahora, el caso de la agencia es distinto, porque ellas efectivamente están autorizadas para vender estos boletos sin patente especial. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es no hacer aplicable la sanción especial, precisamente porque a ellos no se les requiere una patente especial. Distinto sería, por ejemplo, en el fondo los casinos tienen que tener patente especial para casino. Entonces, esta sanción está pensada más bien para una suerte de casino que no tiene patente de juegos de azar y por tanto aplica esa multa. Entonces, para terminar, en el caso si la agencia de venta de polla, por ejemplo, de lotería, no tiene patente ninguna, se aplican las reglas generales de la ley de rentas municipales, en el fondo corresponde la clausura y multa por la operación sin patente comercial. Esta sanción es solo para el caso de que se operen juegos de azar sin la patente de juegos de azar, que no es aplicable el requisito, que no es aplicable a la agencia. Por eso se exceptúa. ¿Les parece lograr el acuerdo para que desde la Superintendencia de Casinos puedan incorporarse? Acordado. Por favor, si los pueden incorporar. Diputado Leiva. Presidente, disculpe también al gobierno, pero desde el punto de vista estrictamente municipal, yo entendería esta norma, porque a la gente de Polla, que está en la comuna de Valparaíso, se le pide una patente comercial. Sí. Entonces, lo que usted me está diciendo es que a través de esta norma, ese mini market, que vende lo mismo que vende el agente establecido, no requiere patente especial. Yo lo entendería si uno dijera, es que la gente local, que está en calle Valparaíso, distribuye los quinos, los lotos, los tincazos, lo que sea, en los distintos rubros, no, pero es a través de la venta centralizada que hace Polla Chilena o el autorizado legalmente. No hay un aporte al locatario de la comuna que efectivamente paga patente, porque si tengo la agencia Polla Gol, se me cayó el carnet, pero tengo la agencia, tengo que pagar patente. El secretario se rió de nuevo, dos para mí. Entonces, lo que digo yo es, si lo que se quiere de una vez por todas, y de aquí se hace de una manera subrepticia, es eliminar las máquinas de azar, las máquinas tragamonedas, dígalo, no tengo ningún problema, y regúlenlo, porque esto va a quedar sujeto a interpretación. Entonces va a decir, no, es que en realidad el que operar o explotar el juego de azar es un establecimiento con patente otorgada para otro rubro, pero resulta que la patente que utilizan algunos municipios es de juegos electrónicos. Entonces, tiene patente para juegos electrónicos. Entonces, es decir, esto es lo mismo que un flipper, las máquinas tragamonedas, y vamos a caer en la misma dinámica que hemos tenido siempre. Bueno, son juegos de destreza, son juegos de azar. Entonces, lo que yo pido es que exista la voluntad, como hemos pedido mucho, que se eliminen de una vez por todas los juegos de azar. Y esto no lo elimina porque va a quedar sujeto a la interpretación. Porque va a venir la asociación de dueños de máquinas, legítimo, de máquinas, y va a decir, oye, asimismo el contribuyente que operare apuestas o explotare juegos de azar en un establecimiento con patente otorgada para otros fines, sí, pero lo mío no es azar. Yo tengo una patente para juegos electrónicos, tengo unas maquinitas donde los niños juegan, tengo unos autitos, tengo un play, y tengo estas máquinas que son de azar y que dan un premio, igual que los créditos en un flipper. Disculpe lo coloquial de mi expresión, pero lo que creo yo es que esto no soluciona la problemática que todos queremos solucionar, que efectivamente los juegos de azar que no estén legalmente regulados estén prohibidos. Y eso pasa con las máquinas donde hay casinos en todas las comunas,
donde hay prestamistas ilegales afuera, y es un foco. Y además del otro punto municipal, porque yo voy a premiar a una empresa pública que tiene todas las exenciones legales y tributarias habidas y por haber, más encima para que distribuya sus productos sin que ese tercero, que tiene una comisión mínima de venta, que muchas veces más que enganche, más que el ingreso que se le produce, más encima no tenga que pagar patente municipal. Subsecretaria. Diputado Jaime Araya. No, presidente, en la misma línea de lo que señala el diputado Leiva, dos cosas. La primera, quizás pudieran retirar la indicación y reformularla en términos a prohibir cualquier tipo de juego que entregue premio en dinero de su equivalente, porque finalmente esta pelea ya lleva fácil 15 años respecto a si son azar, destreza, electrónica o... Hay otra que usan ahora, electrónico, hay un equivalente con la que están defendiéndose. Entonces, derechamente que sea cualquier tipo de juego que dé premios en dinero equivalente, porque van a decir, no sé, ticket que después uno va y cambia. Eso yo creo que es una solución de raíz, y yo no estoy de acuerdo en que le cobremos al dueño del almacén, pues ponerle otra patente más por una cuestión que es mínima, aunque sea mínima, porque finalmente es una carga para el contribuyente, no es una carga para, y fíjate más, la contraparte es la apoya, o sea, el Estado, entonces el Estado gana exento y al contribuyente le pone una patente municipal, entonces no hay para qué cobrar esa patente municipal. Ahora, sin perjuicio de todo eso, presidente, quisiera que pudieran aclarar, porque el señor secretario, que se ha burlado 2 veces el diputado Leiva, nos dijo que viéramos la página 177, indicación 112, y después dicen, vamos al artículo 25, que es la indicación del Ejecutivo. Exactamente. No. 112 bis, Sí. que no está en el comparado. Hay que estar en el comparado, pero la indicación dice el artículo 25. Sí. Y estamos en el artículo 24, y cuando uno retrocede el 24, va al 23, y no hay artículo 25. El 177, Ujú. en el último centímetro de la página, dice artículo 25. Ah, ya, eso Ahí es. abajo. Eso es. Está cayendo ahí. Punto para el secretario. Punto al secretario. Sí. Descuéntele IVA 1 entonces. No, esos son míos, usted tiene su Ah, ya. Subsecretaria tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, es Sí, que después las aprehensiones que señalan tanto el diputado Leiva como el diputado Araya en relación a una norma más comprensiva respecto de lo que significan las máquinas de juegos de azar, independiente de la patente o el rubro de patente que tenga el local, lo que está regulado en el artículo 23. Lo que nosotros acá está, y en particular, por ejemplo, en el artículo 23 se prohíbe la importación, si es que no ha sido por alguien que está debidamente legalizado y tiene la capacidad de, por ejemplo, los casinos de juego físico, pueden importar máquinas porque los Ya. necesitan. Entonces eso está en el artículo 23, más comprensivamente. Sí. de No, este mismo proyecto. texto. Mira, es que yo creo que... sí. No solo es que, claro, pero es que en la ley de casino hoy día el punto es que la Superintendencia de Casinos de Juego hoy día no tiene las facultades para, por ejemplo, perseguir estas máquinas en donde quiera que se pongan incluso conos sin patente municipal, porque también hay lugares totalmente clandestinos que ni siquiera pagan patentes municipales. Esa facultad no las tiene y requiere de ciertas definiciones. ¿Qué vamos a entender por una máquina azar, etcétera? Todo eso se norma en el 23 para justamente, por un lado, darle la facultad a la superintendencia y por otro, y por otro lado, poder generar las definiciones adecuadas para que esas facultades se puedan efectivamente generar fiscalizaciones y todo lo que corresponde. El artículo 25, que es el que estamos votando, en realidad lo que hacía era, bueno, una vez que yo ya llegué a un municipio, a un local y tengo la patente municipal, que se generan estas multas y se pueda clausurar adecuadamente el local también, porque hay que tener como la parte, si uno quiere, de la regulación, pero también la parte de la sanción, ¿ya? Y eso es lo que está en el 25. Y estamos votando el 25 porque generamos una pauta de votación de aquellos ámbitos donde había menos indicaciones y donde de alguna forma hemos ido revisando las indicaciones que habían para ver cómo nos estamos haciendo cargo. Este tema en particular de lotería y polla, que generan efectivamente estos agentes en otros lugares que tienen patente municipal, lo que justamente queremos evitar es que ese local, que en realidad lo único que hace es vender lo que corresponde a su patente municipal y vende un juego pequeño de azar que además es legal, no se vaya el día de mañana a generar una multa muy grande y además que se clausure
por el efecto de vender algo respecto de los juegos que es de polla y lotería. Y de hecho esto fue un tema que se levantó en las audiencias, en particular Lotería de Concepción lo hizo ver y también Polla, y que iba a generar un problema en varios lugares donde ellos tenían estos agentes. Y por eso se incorporó esta indicación, que además fue levantada por el diputado, me parece, Arroyo. Eso. Diputado Leiva, yo tengo una duda que tiene que ver esto con la inteligencia económica, que al final del día está bien, es una discusión muy legítima, pero yo creo que esto es más propio de la discusión de las rentas municipales, de cómo abordamos esto, más que del proyecto de inteligencia económica, el rol de la UAF, la CMF, cómo hacer incorporar el servicio de impuestos internos, o sea, porque está bien, es una temática importante, pero aquí estamos hablando ya de fierros, o sea, pasamos de la lógica al tema de renta. Pero tiene razón, porque un tema Hay- son juegos en línea, esto no esto no son los juegos en línea, esto es el fierro, esto es a fiscalizar a un local si tiene o no tiene la patente, si esto es o no es juego a hacer, que yo puedo estar absolutamente en contra de la existencia de este tipo de maquinitas, pero creo que desvirtúa un poco la naturaleza del proyecto. Diputado Leiva. Muchas gracias, señor secretario, tan amable como siempre. Lo que pasa es que uno podría decir, y lo plantea muy bien la subsecretaria, que esto en el fondo se va a regular en otro cuerpo legal de manera más pormenorizada, y uno podría decir, oye, entonces dejemos esto al referéndum mientras no aprobemos el otro. Me parece, pero sí, me parece que aquí podemos desaprovechar, por su intermedio, presidente, subsecretaria, una oportunidad que no se ha dado nunca. En el sentido de que quienes fiscalizan en terreno, porque cuando tengo un casino clandestino en un subterráneo, eso está fuera de toda lógica y norma. Pero yo lo que me gustaría, y lo digo por experiencia propia a nivel municipal, es que a mí me dijeran que esta determinación de qué tipo de juego es no quede al arbitrio del alcalde de turno, sino que efectivamente se establezca, mire, los juegos electrónicos solo son aquellos autorizados por la Superintendencia de Casinos, punto. Sin más interpretación, porque cuando me lo dejan abierto que es azar o no, tengo 20 informes en derecho de un lado, tengo 30 del otro, y al final el alcalde no sabe qué hacer, porque el alcalde va y clausura un casino ilegal, entre comillas, con estas máquinas, recurso de protección, recurso de ilegalidad. Los municipios chicos no tienen la capacidad de combatir contra verdaderos staff de abogados que van a estas opciones apoyando, lo que a mi juicio es ilegal. Entonces, yo lo que quisiera, presidente, subsecretaria, es que tenga una norma súper clara, que no presente interpretaciones de ninguna especie para que los municipios puedan hacer su labor, porque muchas veces los alcaldes no pueden clausurar porque el derecho de propiedad que eventualmente se conculca se reclama vía recurso de protección, y así los tienen una vez, 2 veces, 3 veces, y los municipios muchas veces no tienen la capacidad de poder llegar a la capital a ciento corte para poder litigar como corresponde. Ahora ya. Gracias, presidente. Presidente, solamente decir que el nombre de este proyecto es básicamente medidas para la prevención y alerta de actividades que llegan en relación con el crimen organizado. Y las máquinas de juego son del ABC, del lavado de activos. Es una cosa, por lo tanto, esta norma es muy relevante. Lo segundo es que quería poner como aporte es que no me acordaba cuál era la palabra, pero hablaron de máquinas híbridas. Porque como el tema electrónico ya empezó a ser omnicomprensivo, salieron con el chiste que son híbridas. Entonces, para volver a zafar de que no tienen regulación. Claro, por lo tanto, yo creo que la norma propuesta en el 23 debiera ser, que habla de premios finalmente, es la que va a resolver el problema de fondo. Por el tema interpretativo, ya los staff de abogados se pusieron creativos a decir que es híbrido, no es electrónico. Que primero era destreza o azar, cuando se determinó que era azar, sabían que eran máquinas electrónicas, y ahora como están cerrando el tema electrónico, saben que son híbridos. Entonces, presidente, raya para la suma, a mí me parece que la indicación del gobierno está en el sentido de lo correcto. Yo no soy partidario de ponerle una patente al contribuyente que ejerce su actividad comercial para el municipio respectivo, porque además esto en el contexto es la gente que vende, no sé, los chupetes, las pastillas, las calugas, y están los boletos de la Pollagol, Quino Tincaso. Entonces, cobrar por esa cosa, además que a contrapelo tiene al Estado, que tiene una serie de exenciones, me parece que es un exceso, y por lo tanto yo creo que está en el sentido de lo correcto la indicación hecha por el Ejecutivo. Mi duda es procedimental, si esto también lo vemos como un paquete para poder entender la lógica completa, porque estamos viendo el 25 y falta el 24, en el fondo, que no solo sean los artículos por separado,
Si no, si vamos a ver el capítulo de lo que es este tipo de juegos, veámoslo como un paquete completo, así tiene una lógica que no se generen esa inconsistencia. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Nosotros, por supuesto, no tenemos problemas si quieren posponer la votación de este artículo 27, de esta indicación en particular para mirar lo otro, pero sí señalar que en el artículo 23 efectivamente está también la facultad para calificar a requerimiento de la municipalidad la naturaleza del azar que tenga la máquina electrónica en base a los estándares técnicos y antecedentes documentales de la propia superintendencia, efectivamente para que no quede solo a la opinión del alcalde, sino que la superintendencia pueda efectivamente señalar si se trata o no de una máquina, digamos, que no sea de azar. Y la razón de por qué está en este proyecto de ley es justamente porque la forma de lograr traer recursos del crimen organizado a la economía formal puede perfectamente ser una de estas, y por lo mismo creemos que es fundamental poder normar y dar la facultad además después a la superintendencia. Entonces, si le parece, presidente, por su intermedio, están todos de acuerdo, podemos efectivamente posponer la votación del 25 y continuar después cuando se vea los cambios completos que se están haciendo a la ley de casino en estas materias. Sí, ¿les parece que para el próximo martes? Por supuesto, diputado Leiva. Lo que pasa, que solo para terminar, es que este es un tema re importante, disculpe que le entregue tanto tiempo, presidente, pero cuando se señala en la ley de rentas municipales que asimismo el contribuyente que operare apuestas, o sea, estás validando la operación de apuestas. Entonces, en mi opinión dice, asimismo el contribuyente que operare apuestas o explotare juegos de azar en un establecimiento con patente otorgada para otro rubro, será sancionado con una multa del 300% del valor de la patente. Entonces, ¿estoy validando el ejercicio de apuestas? Secretario Collado. Sí, presidente, hay que entender bien que el proyecto, como decía la subsecretaria Werner, busca efectivamente ir en contra de una actividad que es económica, pero que es muchas veces criminal, ¿ya? Y en ese sentido, el artículo 24 del proyecto... Como la barbería, las ópticas. El artículo 24 del proyecto también efectivamente lo que hace es regular penalmente, modificando el Código Penal y actualizando los delitos contra los juegos de azar, creando una nueva nomenclatura de delitos. Entonces, digamos que estamos tratando de combatir de las distintas aristas todo lo que dice relación con los juegos de azar. Por eso, pero es que, de nuevo, quiero remarcar el punto. Hay nuevos delitos y nuevas sanciones penales para los juegos de azar que están en el artículo 24. Que tampoco sí, por eso es que es todo un círculo que está contenido en actualizar el combate a los juegos de azar y particularmente lo que se denomina en jerga más habitual como casinos ilegales. Entonces, eso está ahí. Perfecto. ¿Les parece entonces para el próximo martes que como primer punto abordemos el paquete que tiene que ver con este tipo de juegos completo para poder votarlo y en el fondo central ese día vamos a ver eso y nada más, eso, ¿ya? Así que si hay que invitar a alguien adicional, ustedes me indican, pero para poder zanjar este tema que es tremendamente relevante. Si viene una propuesta, yo creo que el diputado Leiva hace varias observaciones que son relevantes, porque en la práctica, para poder hacer la distinción, si son híbridos, no son híbridos, son de azar, son de habilidades, yo creo que esto tiene que quedar absolutamente zanjado. Si nos vamos a meter en esto, y esto en realidad va a ser una ley ómnibus, donde vamos a meter de todo, bueno, aprovechemos entonces, pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer solo en esa sesión, vamos a abordar, así que si le propongo a la comisión, si alguien tiene algún invitado que quiera participar para poder aportar y que este paquete, para poder tratar esta forma también ilegal de práctica, podemos invitarlo y puedan participar en el fondo para que salga realmente bien esta cuestión. ¿Les parece? Ya, acordado. Próximo martes entonces esto va a ser y nada más. Porque no lleguemos con ningún otro artículo, al menos las expectativas de votar. Gracias, señor presidente. Entonces queda pendiente la votación del artículo 25, que es la indicación 112, hasta el momento la 112 bis, que no está en el comparado. Conforme a la minuta, corresponde que nos dirijamos a la página 54 del comparado, cuya columna central contiene el artículo 6º, que modifica el decreto de ley 830 del Ministerio de Hacienda. Espera un poco, secretario.
vamos a pasar a otro artículo. Entonces, el próximo martes vamos a votar este tema para que estén más tranquilos. Por favor, subsecretario. Sí, Secretario. Secretario. Subsecretario. El artículo 6º está en la columna central de la página 54 y es aquel que introduce modificaciones al decreto de ley 830 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto que señala el Código Tributario. Tiene indicaciones del Ejecutivo, que es la 46, tiene una indicación 47, que también es del Ejecutivo, una indicación 48, que es de los diputados señores Castro y Lonto, para votar separadamente el numeral 4. Tiene indicación del Ejecutivo, que es la 49, indicación 50 de los diputados Chalper, Rey y Lonton, y la 51, que es de los diputados Castro y Lonton. Y una indicación contenida en el conjunto de indicaciones recibidas el día de hoy, que dice, pero lo vamos a ver en su oportunidad. Sí, porque voy a, presidente, la consulta es la siguiente. El artículo 6 es un artículo bastante largo, pero puedo ir leyendo las indicaciones, página 54, columna central, ir leyendo las indicaciones y luego, si le parece, el Ejecutivo que nos señale cuál es, cuando se refiere que no se levantaron reparo, probablemente es que se apruebe todas las indicaciones con el texto del proyecto de ley, más esta indicación nueva del artículo 6. Indicación 46 del Ejecutivo, para modificar su numeral 1 de la siguiente forma: modifíquese su literal B en el siguiente sentido, y reemplázase la expresión, comillas, tercero, cuarto y quinto por la expresión tercero y cuarto. Y reemplázase el inciso tercero, que se agrega por el siguiente: la autorización señalada en el inciso primero del presente artículo podrá, en los casos señalados en el presente inciso, ser diferida, revocada o restringida de manera preventiva y provisoria mediante resolución fundada en la dirección regional, de acuerdo con los parámetros o criterios objetivos previamente establecidos por el servicio a través de una circular. A. Cuando exista antecedentes que la autorización de documentos tributarios pudiera servir para la comisión de uno o más de los delitos contenidos en el artículo 97 a través de la emisión o utilización de documentos tributarios. B. Cuando existan antecedentes de que se está utilizando el sistema tributario para la comisión de los delitos a que se refiere el inciso primero del artículo primero de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Y elimínase el inciso cuarto que agrega, pasando a ser inciso quinto que agrega inciso cuarto. Y V. Reemplázase el inciso quinto que agrega, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente. Comillas, lo dispuesto en el inciso anterior no podrá mantenerse por más de 60 días hábiles desde la fecha de la resolución que lo establece, vencido este plazo o el plazo menor que constar en la resolución. La medida deberá ser levantada a menos que se hubiere emitido la resolución que se refiere al inciso siguiente, cuando así sea procedente. B. Reemplázase en su literal C la expresión sexto por la expresión quinto. Eso por la correlación de los incisos. Luego viene la indicación presentada para el Ejecutivo para sustituir su numeral 4 por el siguiente. 4, en la página 61. Agrégase en el artículo 85 bis el siguiente inciso final nuevo: cuando el servicio inicie un procedimiento de fiscalización fundado en información obtenida por el presente artículo, podrá dentro de dicho procedimiento requerir información bancaria de los contribuyentes mediante el procedimiento establecido en el número 4, en el inciso tercero del artículo 62. 48. Indicación de los diputados señores Castro y Lonton para votar separadamente el número 4 del artículo 6. Indicación 49 del Ejecutivo en la 63 para reemplazar en su párrafo final que agrega el literal C en su numeral 5. Avísame, Consuelo, por favor, cuando entre la indicación nueva que está acá. ¿En esa es ahora? Sí. No, es que le está leyendo el comparado. Que me avisen cuando vaya a la C.
porque dice, para reemplazar en el párrafo final que agrega el literal C de su numeral 5 del artículo 23 del artículo 97, la expresión, comillas, delito de organización delictiva o criminal, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delito contemplado en la ley 17.798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, delitos sobre tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, u otros que la ley califique expresamente como delitos vinculados al crimen organizado, cierre comillas, coma, por, abre comillas, algunos de los delitos que se refiere inciso primero, artículo primero de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado. Es el que está reemplazado. Sí. Perfecto. El literal C de su numeral 5. No, Lo que acaba de decir que el 49 está, sí, así es. ha sido reemplazado por el nuevo. Esto que leyó recién está reemplazado. Sí, Sí. se reemplaza con la nueva. Con la nueva indicación que voy a leer ahora. En la página 1 del paquete de indicaciones del día de hoy, para reemplazar el párrafo final que agrega el literal C, su numeral 5, por el siguiente, comillas. Tengo mis dudas. ¿Es esto? Reemplaza lo de antes, la instrucción anterior, ¿Ya? y reemplaza todo el literal. Tiene la palabra señorita Sí. Fernández. Gracias, presidente, por su intermedio. Lo que hicimos era retirar esa indicación anterior que cambiaba una referencia a La 49. cita específica, exacto. La 49 se retiró. Se retira. Se retiró y en vez de hacer eso nosotros reemplazamos entero el literal C que se agregaba. Ya. Y en el fondo ahí se propone un párrafo, verán en la página 1 del nuevo oficio de indicaciones, se reemplaza el párrafo final que agrega el literal C por el siguiente. Si el contribuyente conociera o no pudiera menos que conocer que las declaraciones, datos o antecedentes falsos pudieran ser utilizados para la comisión de delitos de competencia del subsistema de inteligencia y análisis económico, la multa será de 30 a 60 unidades tributarias anuales. Con esa indicación se subsume la 49, que se retiró, y se subsume también la indicación 50 y la 51. Verán que la 51 justamente proponía una redacción que contenía un elemento subjetivo que agregaba un elemento subjetivo de dolo, digamos, indirecto para esta hipótesis. Perfecto. Eso es lo que tratamos de hacer, era patrocinar también esa indicación parlamentaria. Señor presidente, entonces con la explicación que ha dado el Ejecutivo y la lectura que ha dado además de la indicación que ha ingresado hoy día, se entiende que la indicación 49 está retirada y que la 50 y la 51, de aprobarse la indicación al artículo 6 ingresado hoy día, se entenderían rechazadas por incompatibles porque ya está contemplada en la indicación propuesta. Eso es, presidente. Diputado Lonton. Gracias, presidente. No, solamente para un tema de orden. Entonces, lo de la página 63 va a ser reemplazado por lo que acabamos de leer de las nuevas indicaciones del número 1. ¿Eso es? Ya, eso. Gracias, presidente. Entonces, ¿Se ofrece la palabra? sí, para explicar brevemente, se va a votar el artículo 6 con todas las indicaciones, con salvedad de la 49, la 50 y la 51. El artículo 6, que está en la página 54, con todas las indicaciones, 47, sí, 46 hasta 48, luego la 49, la 50 y la 51, la 49 retirada y la 50 y la 51 se entiende subsumida en la indicación número 1 del paquete de hoy día. Está en el... Sí. Sí. Diputado Andrés Lonton. Gracias, presidente. Yo sé que el Ejecutivo va a explicar ahora las indicaciones, pero tiene que ver un tema de forma. En algunas indicaciones he visto que habla del inciso primero o de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica. Es mejor decir, para coherencia legislativa y por técnica legislativa, es decir, de esta ley. Sí. No nombrar la ley, porque los nombres cambian, mutan, van modificando. Entonces, de esta ley, o del presente cuerpo legal. Eso. Ayudémosle a los Gracias, estudiantes de presidente. Derecho. Ah, no, porque está modificando otra ley. Sí, está modificando otra ley. Subsecretaria. Porque está modificando varias leyes. Claro, es Es que otra ley. en particular, presidente, por su intermedio, Sí, sobre. a propósito de la consulta o las sugerencias del diputado Longton, ¿por qué ponemos de la ley del subsistema de inteligencia? Porque, bueno, no tenemos el número todavía, por tanto no lo podemos referenciar, tenemos que poner un número y no podemos poner esta ley porque estamos modificando el código tributario. Entonces,
Claro, pero cuando quede el texto va a quedar en esta ley y en Nuevo realidad estoy ómnibus, ese es el modificando problema de los ómnibus. Por favor, diputado. La discusión no debería alargarse, pero cuando uno habla de esta ley, habla de todas las modificaciones a propósito de este cuerpo legal, cuando puede modificar el Código del Trabajo, el Código Aeronáutico, el código que uno se le imagine, pero es un cuerpo legal el que modifica, por lo tanto uno cuando va a esas modificaciones va a una ley, que va a ser esta ley. Por lo tanto, no está bueno llamarlo por el nombre, porque la ley engloba todas las modificaciones incluidas. Por lo tanto, si la subsecretaria dice que también modifica otras leyes, sí, pero esas leyes las modifica a través de esta ley, que va a tener un número. Por lo tanto, siempre es bueno decir las modificaciones hechas por esta ley. Tiene que ver por un tema de técnica legislativa. No se le nombra por los nombres a las leyes, porque los nombres pueden cambiar, pueden mutar. Tiene que ver un tema de orden, presidente, para que no haya distintos criterios o interpretaciones a futuro por leyes que se les llama por el nombre y a otras que no se les llama por el nombre. Eso. Subsecretario. Sí, presidente, en relación entendemos nosotros que lo que está observando por su intermedio el diputado Longton es la nueva indicación donde dice si el contribuyente conociere o pudiere menos que conocer que las declaraciones, que las declaraciones, datos o antecedentes falsos pudieran ser utilizados para la comisión de delitos de competencia al subsistema de inteligencia y análisis económico, porque nos estamos refiriendo a esos delitos y esto está siendo modificado en particular en el Código Tributario. Entonces, no estamos solo hablando necesariamente de delitos tributarios. Por eso quisimos nombrarlo de esa forma. Obviamente si hay otra mejor forma de señalar, pero nos estamos refiriendo a los delitos. Más que nombrar la ley, estamos diciendo son los delitos que están contenidos en el sistema. ¿Ya? Sí, pero la 55... Sí, Sí, presidente. subsecretario Collao. En la misma lógica de la subsecretaria, en la letra B lo que hace es modificar el artículo 8 ter de el decreto ley número 830 que crea el Código Tributario. Estamos cambiando normas, o sea, el artículo 8 ter del Código Tributario. Entonces, ¿pero a través de esta ley? Sí, pero esta ley, en su artículo 6º, modifica el Código Tributario. Y modifica el artículo 8 ter del Código Tributario. Pero esta ley, cuando hace la modificación al artículo 8 ter, dice requisitos del 8 ter, ¿ya? Que es una norma que está destinada a que los contribuyentes tendrán derecho a que se le autoricen documentos tributarios cuando sean necesarios para su giro de actividad. ¿Ya? Entonces la A dice un requisito para los contribuyentes para que emitan delitos tributarios, y la B dice cuando existan antecedentes que se está utilizando el sistema tributario para la comisión de algunos de los delitos que se refiere el inciso primero del artículo 1 de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece medidas para la prevención. Lo que está haciendo la ley, esta ley, es cambiar la forma en que se otorgan por el Código Tributario en el artículo 8 ter los documentos. Entonces, no tenemos otra forma, podemos pensar otra forma, pero si decimos esta ley, no es esta ley, porque estaríamos siendo recursivos al Código Tributario. Está bien lo que está diciendo el subsecretario, la subsecretaria. Son los problemas de las leyes misceláneas, de subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio, no sé si quiere que expliquemos las indicaciones que dio a lectura o si no, porque en general no, si hay dudas podemos ir explicando. Okay. Gracias, señor presidente. Secretario, un minuto para que el diputado Longton pueda comprender de buena forma lo que estamos viendo. Tranquilo y votemos. ¿Está pareado? Un voto, tengo 2 votos, tengo 3 votos. Eso. No, está pareado. Andrés, ¿estás pareado? Sí. Sí, estoy pareado con la diputada Plasencia que viene en conjunto. No tenemos... Bien. Vamos a levantar la sesión porque por falta de quórum. Así que le pido que por favor al gobierno se preocupe que sus diputados estén presentes, al igual que los diputados chilenos. Se suspende la sesión 2 minutos.
Presidente, en votación, entonces, el artículo 6º con las indicaciones que se han señalado. Quisiera preguntarle al señor Lonton, al diputado señor Lonton, si retira la indicación 48, que es la votación separada, en la página 61. Retirada. Bien, se retira entonces la indicación número 48. Claro. 48. Entonces, se vota el artículo 6º con las indicaciones 46 y 47 y la indicación 1 del paquete de indicaciones del día de hoy. Perfecto. En votación. Doña Lorena. A favor. Gracias. Don Andrés, Joanet. A favor, señor secretario. Gracias. Don Raúl Leiva. A favor, señor secretario, estimado secretario. Muchas gracias, don Raúl. Sí. Don Cristian Araya, presidente. A favor, señor secretario. Sí, se lo agradezco. 4 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 6º con las indicaciones señaladas. El secretario, ¿no puede ser el secretario más chueco? Bien. Nos vamos. Vamos al siguiente, a la que página 59. 59. Página 59 del comparado, que ajusta al 85 bis. Claro. Obligaciones de informar a los bancos. Sí. Ya, entonces, nos ubicamos en el... Página 59. Ajustes al artículo 85 bis, serían las indicaciones 47 y 48. Sin embargo, hay un... No, si esto ya está listo. Se está aprobado. Sí. Nos vamos a la página 58. A la indicación 58. Estoy leyendo todo al revés. Sí. Nos vamos... 71, página 71. Indicación 51. Ahí sí. 71. Sí. Sí, artículo 9. Sí, porque este está pendiente. Nos vamos a las indicaciones 59 y 60. 58. No, la 58 está pendiente porque no hay acuerdo y se esperará. Ya por eso. Nos vamos a las 59, indicaciones 59 y 60. Y que hay una indicación. Ahí hay una, Páginas 78 y 79. hay una indicación del Ejecutivo. 78, 79. Ya. ¿Está en el texto aparte de la indicación? Sí. Sí. Está en el artículo 9. Un segundo, por favor. El artículo 9. Sí, está bien. Es lo del funcionario revelador de la CMF. El artículo 9 introduce la siguiente modificación en el decreto de ley 3538 del Ministerio de Hacienda de 1980 que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Tiene una indicación del Ejecutivo que es la 58, está pendiente, por lo tanto nos tenemos... ¿Prefieren votar el 9 ahora, teniendo pendiente la indicación 58? Ya. Entonces solamente las indicaciones 59 y 60. Voy a pasar a la lectura. La 59, indicación de los diputados señores Castro y Lonton, reemplázase en el texto propuesto por la letra, en la página 78. Reemplázase en el texto propuesto por la letra A del numeral 1 del artículo 9 las oraciones, comillas. Esta facultad podrá ser ejercida por un funcionario de la comisión que no tenga interés en la materia, especialmente autorizado para tales efectos mediante resolución fundada y reservada. En el ejercicio de esta facultad, el funcionario autorizado para dichos efectos, por lo siguiente, ¿se retira? Entonces corresponde dar lectura a la indicación 60 del Ejecutivo, presentada por el Ejecutivo, dice, modifícase el párrafo final que agrega el numeral 7, su literal A,
que ha pasado a ser B en el siguiente sentido. Y se retiró. Sí, pues 60. Sí, hay que leer del oficio. Sí. Esa, la 60. 59 la retiró el diputado Lonton y la 60 también la retira el Ejecutivo porque la incorporaron en... Exacto. Sí, subsecretaria. ¿La leo? Sí, ¿Y eso. la explica? Sí, vamos. Al artículo 9.2 para reemplazar el literal A de su numeral 1 por el siguiente. Perdón, primera página del texto. Primera página aquí. Sí, comillas A. Agrégase en el numeral 7 el siguiente párrafo final nuevo. Además, la facultad señalada en el párrafo primero podrá realizarse en los términos que se indican en el presente párrafo cuando el funcionario de la comisión no tenga interés en la materia y sea autorizado para tal efecto mediante resolución fundada y reservada. En este caso, el funcionario podrá realizar las actividades propias de cualquier cliente financiero, tales como formular consultas por todas las vías dispuestas al efecto, requerir información, solicitar asesoría, preguntar sobre especificaciones de un producto financiero, suscribirse a reportes periódicos de información, participar en cursos y capacitaciones, asistir a reuniones, solicitar y recibir cotizaciones, presentar reclamos y cualquier otra destinada a identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para verificar si se cumplen regulaciones que les son aplicables. Los informes que se levanten a propósito de las gestiones efectuadas en esta calidad podrán ser presentados como prueba en el procedimiento sancionatorio, manteniendo en reserva la identidad del funcionario actuante y las demás características o hechos que puedan servir para identificarlo. La obligación de mantener dicha reserva de su identidad no obsta a que el funcionario pueda ser citado a declarar en el procedimiento en relación con su informe. En tal caso, la comisión o el tribunal competente, según corresponda, dispondrán de que su testimonio se preste por cualquier medio idóneo que impida su identificación. En el ejercicio de lo anterior, dicho funcionario estará exento de responsabilidad civil, administrativa y penal, siempre que las acciones que realice sean necesarias para el adecuado desarrollo de dicha inspección, guarden la debida profesionalidad con la finalidad de la misma y se desarrollen de conformidad con la ley. Esa es toda la lectura de la indicación, señor presidente. Diputada Navellán. Sí, para entender y hablando en claro, digamos, o sea, el funcionario de la CMF sería una especie de espía. Gracias, presidente. Subsecretaria. Un topo. Presidente, por su intermedio. A ver, lo que hicimos nosotros en esta indicación que se acaba de dar lectura es de alguna forma recoger, a propósito también de la indicación que recientemente retiró el diputado Longton por su intermedio, la posibilidad de la declaración en juicio del funcionario revelador inspirado en la figura del agente encubierto de la ley 20.000 para garantizar el derecho de defensa en procedimientos sancionatorios, pero manteniendo la reserva a la identidad. Eso es lo que de alguna forma se busca con esta indicación. Sin perjuicio de aquello, está conectada Bernardita Piedrabuena, que es consejera de la CMF, por si hay alguna consulta más específica a propósito de esta indicación. Señora o señorita Piedrabuena, no sé si quiere hacer algún comentario. Buenos días, por su intermedio, señor presidente. Justamente lo que indica la subsecretaria, esta es una herramienta que se usa en el marco de la ley de droga, es para recabar mayores antecedentes a la hora de entender si nuestras entidades fiscalizadas están cumpliendo con la normativa y las leyes que deben. Obviamente la información que aquí se recabe entra dentro del debido proceso, cuál es un procedimiento sancionatorio y es una prueba más que podría ayudar a ese proceso, pero no es la prueba definitiva para establecer alguna sanción correspondiente a una sanción administrativa de acuerdo a nuestras normas y a nuestras leyes. Muchas gracias, diputado Andrés Joanet. Sí, yo tengo un problema con esto porque estamos discutiendo la ley de inteligencia, la escuela de inteligencia.
la Escuela de Inteligencia no es para crear superagentes, ¿no? Es para justamente capacitar a muchos funcionarios respecto de algunas coordinaciones en materia de inteligencia. Y por tanto, a propósito de lo que dice la diputada Navellán, es eso en el fondo. Entonces, yo no sé cómo compatibilizar esto con la discusión que estamos teniendo nosotros en este minuto en la comisión mixta respecto de la creación de la escuela y efectivamente la capacitación de funcionarios públicos, pero que tengan una matriz, porque si no, finalmente, el problema que tiene el Estado en Chile permanentemente es que tenemos distintas agencias que no dialogan entre sí y que no hay una coordinación, y entonces vamos a tener un agente que va a estar especializado en esto, y vamos a tener otro agente que va a estar especializado a partir de la Escuela de Inteligencia, en el Servicio de Impuestos Internos, en el Registro Civil o en otro, y no van a ser compatibles. No van a ser compatibles porque las leyes son distintas, porque las funciones van a ser distintas y porque el tipo de trabajo va a ser distinto. Entonces yo le pido al gobierno, ayer nos señalaba el ministro de Interior, justamente respecto de estos temas, y que decía que iba a haber una coordinación sobre esto, pero yo no lo observo, porque respecto a esto no se habló ayer en la comisión, en la mixta de inteligencia, presidente. Diputada Gloria Navellán. Gracias, presidente. Sí, el ejemplo que da la señora Piedrabuena, por su intermedio, presidente, asimilando esto con lo que es la ley de droga, la verdad es que no viene mucho al caso, porque en la ley de drogas los que actúan son policías y carabineros, que están preparados para esto. Pero acá estamos hablando de funcionarios de la CMF, o sea que definitivamente jamás ha estado dentro de su función actuar como espías para conseguir pruebas en caso de. Entonces, a mí me parece que esta indicación, francamente, yo le pediría al Ejecutivo que le diera 3 vueltas y media. Gracias, presidente. Subsecretario Collado tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Quisiera distinguir las capacidades que se le están tratando de otorgar a los agentes operativos de inteligencia en el proyecto de ley de inteligencia de lo que se busca crear acá, que es un cliente encubierto, ya que es otra cosa muy distinta. Este es un funcionario de la CMF que lo que va a hacer es que va a buscar, como lo dice la norma, verificar si se cumplen las regulaciones que son aplicables. Por lo tanto, primero, no realiza una actividad, no realiza una actividad que suponga la afectación de derechos fundamentales o una medida intrusiva, sino que simplemente hace uso de los productos que están ofrecidos al público de manera de fiscalizar de esa manera. Sería un agente o un agente revelador similar al de la ley de drogas, pero para los efectos propios del servicio de la CMF. En ese sentido, esta calidad no busca efectivamente, por ejemplo, tener alguna capacidad investigativa adicional, sino que simplemente dar cumplimiento a las reglas que están establecidas por esa empresa para ese servicio financiero. Y relevante es que si esa persona encuentra un incumplimiento a la regulación de la CMF en esa empresa, en esa entidad regulada, pueda declarar manteniendo la reserva de su identidad para que pueda ser eficiente esa persona en una nueva fiscalización. Ese es básicamente el objetivo. No busca efectivamente tener una calidad de agente operativo de inteligencia. ¿Ya? Quiero ser súper claro en la distinción, porque efectivamente un agente de inteligencia tiene que tener una formación, tiene que pasar efectivamente por capacitaciones, porque afecta garantías constitucionales en el desarrollo de sus funciones. De hecho, necesita muchas veces incluso tener autorización judicial para efectos de intervenir comunicaciones o realizar algún tipo de actividad como esa. Esto no es eso. Es el simple cumplimiento de la normativa y la fiscalización de ese cumplimiento mediante un sistema de fiscalización novedoso que es este agente revelador o cliente encubierto, uno podría decir. Sí. Diputado Jaime Araya, después diputado Andrés Joanet. Gracias, presidente. Presidente, en la misma línea que plantea el subsecretario de Seguridad, yo no diría que esto, o sea, diría, básicamente impuestos internos va a un negocio, hace una compra y si no y un fiscalizador, y si no le dan boleta, inmediatamente cursa la infracción. Este es un cliente, una persona que va a ir a un banco, a una institución financiera, puede ir a un factoring, y lo que él va a verificar
Lo que él va a verificar, presidente, es que se cumpla la normativa. Entonces, de ese punto de vista, a mí me parece que esto no genera ninguna cosa extraordinaria, lo que sí es un facilitador para la fiscalización, y esto tiene una razón de ser muy simple, es que, dado el limitado número de funcionarios, no se sepa la identidad del funcionario que está fiscalizando. Eso es todo, presidente, salvo que un juez de garantía, como en caso lamentablemente ha ocurrido, ordene entregar la identidad. Por lo tanto, presidente, me parece que esta es una norma casi de sentido común para lo que estamos haciendo, presidente. Vuelvo a insistir. Esto es prevención y alerta de actividades que llegan en relación con financiamiento de crimen organizado. Por lo tanto, este tipo de instrumentos son fundamentales, presidente. Esto es fundamental para que efectivamente esta normativa tenga sentido. Aquí nosotros no nos podemos poner, presidente, en el preciosismo que se ha planteado, decir, mire, ¿sabe qué? No, esto es simplemente que si un fiscalizador puede ir a 10 instituciones financieras a tramitar un crédito, que se cumplan los requisitos. Aquí lo que se busca es que se cumpla la ley y que la CMF, que es el organismo que regula esa área de la economía, si la CMF no va a andar en los almacenes de barrio, ellos van a estar dentro del ámbito de sus competencias trabajando. Es muy importante que le demos las facilidades de una vez por todas, presidente, para poder impedir que se siga lavando dinero dentro del sistema formal del crédito. Sí, presidente, es muy relevante lo que descubrió la Fiscalía y la PDI, que 13.5 millones de dólares se lavaron en bancos e instituciones financieras. Esto ayuda a impedir que eso ocurra. Este tipo de normas son las que impiden. Por lo tanto, presidente, yo pediría que pudiésemos aprobar esta norma porque, como le digo, esto actúa dentro del ámbito de sus competencias, esto no va a andar en los almacenes, no va a andar en los kioscos, no va a fiscalizar particulares y simplemente hace fiscalización de las entidades que están reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero. Yo tengo una duda sobre el resguardo de la identidad del funcionario. Toda vez que en la página de la CMF uno se va a la ley de transparencia y puede ver el listado de los funcionarios. Entonces, si cualquier interacción con la entidad fiscalizada va a ser a nombre propio, es cosa de hacer el cruce con el listado de funcionarios de la institución y se va a develar de forma muy sencilla quién fue el que realizó esta función. Entonces, estamos hablando efectivamente del crimen organizado. Tendría que incorporarse. No sé si me están escuchando. Sí, ya. Entonces, ¿cómo se va a recordar efectivamente la identidad del funcionario? Porque se va a hacer algo a su propio nombre para hacer una consulta de información. Es cosa de revisar el listado de correos, hacer el cruce con el Excel con los funcionarios de la institución y ahí va a estar plenamente identificado quién es como dijo de forma técnica la diputada Gloria Navellán, el topo. Entonces, no sé cómo se va a resguardar la identidad. Aquí estoy pensando en cómo va a ir más allá, porque creo que eso no está resguardado, o si efectivamente podría actuar bajo alguna chapa o alguna otra figura. Diputado. Sí. Subsecretaria. A ver, diputada Navellán y después tiene la señora diputada Navellán, diputado Lonton y después la señora Bernardita Piedrabuena. Sí, ¿sabe lo que pasa, presidente? Que yendo al mundo real, en el mundo real que no es este mundo de burbuja donde tomamos decisiones en una mesa, sino que con los pies en la calle. ¿Y qué pasa si el funcionario de la CMF, al cual se le encomienda hacer este papel de agente revelador o topo, tiene algún problema con esa institución financiera a la cual le encomiendan revisarla, po? Y hace todo lo que esté en su mano por tratar de sonar a esa institución financiera? Porque eso puede pasar, ¿o no? Sí, hay una mención de que no tenga interés en la materia. Sí. Y esa comprensión del no tenga interés es que no tenga mayor contacto, que sea... Ya. Si ahí la señorita Bernardita Piedrabuena se puede referir tanto a la preocupación de la diputada Navellán como al resguardo de la identidad del funcionario. Por su intermedio, señor presidente, en relación al resguardo de la identidad, efectivamente hay distintas formas en que uno puede interactuar con las instituciones financieras, desde pedir información, quiero ver la póliza del seguro, en donde no, algunas veces se le va a pedir el nombre, otras veces no, pero cuando se le pide el nombre, solo para mandarle la información a un correo electrónico, podría darse otro nombre. Justamente es para efectivamente que esta herramienta sea eficaz a la hora de velar por el cumplimiento de nuestras normas, podría dar otro nombre y así no se pudiera dar ese cruce. Obviamente, si da el nombre verdadero y esto hace un cruce después la institución
con la nómina de los empleados de la CMF, se va a conocer la entidad, pero tratamos de mitigar de la mejor forma posible que eso suceda. No es infalible, pero podría darse. En el segundo caso, en la segunda pregunta, en que pudiera ser el caso que un funcionario en forma premeditada y exprofeso querer no beneficiar a una institución o dañar a una institución, primero la indicación es bien clara en que este funcionario no tiene que tener ningún interés, sea positivo o negativo, en relación a la institución. Segundo, los antecedentes que se aporten al proceso pasan por un procedimiento sancionatorio, en donde el fiscal de la CMF va a hacer ese procedimiento y va a recabar todos los antecedentes del caso e incluso se va a poder citar, tal cual lo dice la indicación, a este funcionario incógnito a que explique qué encontró, por qué encontró y la institución se pueda defender. Y tercero, cabe señalar que la CMF es un cuerpo colegiado donde la decisión de designar a la persona que pudiera ser cliente incógnito pasa por un consejo de 5 personas elegidas con ratificación del Senado de 4/7, en donde estas decisiones se conversan, se discuten y se aplica un criterio para velar porque la persona que vaya a ejercer esta función no tenga esa animadversión que pudiera tener frente a una institución si es que esto fuera el caso. Perdón, sí, se puede referir de nuevo al resguardo de la identidad. Sí, porque es que acá hubo un conato entre algunos. Si puede, una conversación entusiasta. Si puede referirse un poco para poder precisar y que quede absolutamente claro cómo se va a resguardar la identidad. Perdón. Es posible que el funcionario incógnito, cuando vaya a contratar un producto, la idea de esto es que si contrata un producto y resulta que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, hoy día no se pueden ofrecer ciertos seguros a la hora de contratar un crédito. Está prohibido por las modificaciones que hicieron en el Código Civil hace unos años y la CMF normó al respecto. Entonces vaya a contratar este crédito y le ofrezcan el seguro que no puede estar. Entonces, para el ejercicio de recolectar la información y prescrito pudiera dar un nombre que no es el verdadero de esta persona. Y con un correo que eso no está en la información pública, un correo personal que no necesariamente es el correo institucional. Y ahí es un primer recuerdo de la identidad. Obviamente después, si es que surge un proceso sancionatorio relacionado a este hallazgo, que hay un hallazgo en donde se ve una infracción en la normativa, cuando se cita declarar este cliente también se van a tomar todas las medidas para resguardar su anonimato, justamente por lo que decía el subsecretario, de mantener la eficacia de este instrumento, dado que tenemos recursos limitados, personas limitadas que puedan ejercer esta fiscalización el día de mañana. Muchas gracias, señorita Piedra. Diputada Navellán, diputado Andrés Jonet. Gracias, presidente. Diputado Lontón después. ¿Sabe lo que me pasa a mí, presidente? Es que lo que acá estamos viendo es crear un subsistema de inteligencia económica. Subsistema. Porque se supone que primero tiene que estar creado el sistema de inteligencia. Y tal como nos ha dicho el diputado Joanet en innumerables ocasiones, hay una comisión mixta que está viendo la ley de inteligencia y que todavía no está lista. Entonces yo no entiendo el afán de avanzar con un subsistema de un sistema que aún no se ha determinado. Lo encuentro lo más insólito que hay. De verdad me cuesta, presidente, entender el afán del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Seguridad de seguir avanzando con este proyecto, a pesar de que desde el día 1 el diputado Joanet, y yo en esto lo apoyo 100%, ha dicho que todavía no está lista la ley de inteligencia que está en estudio en comisión mixta. Entonces, acá, perdóneme que le diga, pues, presidente, pero acá cuando uno parte por armar un carro, no sé, pues no parte por el techo, pues uno parte por poner la rueda, ¿o no? Gracias, presidente. Diputado Jonet.
bueno, ayer el ministro de Interior nos señaló en un PowerPoint, y en el punto 7 me recuerdo perfectamente que él señalaba que efectivamente en la comisión mixta íbamos a ver estos temas para que dialogaran justamente con con esta ley. Ahora, dicho eso, yo insisto, esto es un agente encubierto, esto es un agente de inteligencia, o sea, esto es inteligencia, esto es, o sea, claro, o sea, eso es una persona encubierta. En la ley de droga hay un agente revelador, hay un agente encubierto. Entonces, yo lo que señalo, y esto no es baladí, porque nosotros estamos creando por una parte, y hay una discusión muy importante en la comisión mixta de cuál va a ser el rol de esta escuela. Algunos creen que va a formar al superagente, y yo creo que no. Lo que va a hacer la escuela, fundamentalmente, que la ANI, lo que va a hacer va a capacitar a algunos agentes de distintas agencias, de distintas instituciones, para decirle, mire, así se tienen que hacer las cosas. Respecto de temas de inteligencia, pero va a haber, y eso lo conversábamos ayer, va a haber una homogeneidad respecto de esa formación, porque si no cada registro civil hace una cosa, impuesto interno hace otra cosa, etcétera. Esto no estamos hablando de la PDI, no estamos hablando de la inteligencia de los militares, ni de la inteligencia de carabineros, estamos hablando de otro tipo de cosas. Y por eso, en la discusión de la ley de inteligencia, nosotros hablamos de una escuela de inteligencia. Y yo le quiero decir al gobierno que se haga responsable, porque este mismo gobierno es el que nos quería poner al zar de la inteligencia, que estamos a punto de votarlo y que hay un acuerdo transversal de votarlo, pero este mismo gobierno, cuando en definitiva nos puso el mismo caramelo diciendo que iba a ser en este gran coordinador de la inteligencia, no voy a decir quién estuvo atrás de eso, no sería bueno, no está, pero después justamente el gobierno se desdice de eso, se desdice completamente de esa panacea. Recuerdo que en la Comisión de Defensa fue el único además que votó, además que al gobierno le pusieron un cándido, le pusieron dos almirantes la gente de oposición, dos o vicealmirantes, como que no iban a aportar, en fin, muy bien, hicieron un aporte para que en definitiva aprobaran eso. Y finalmente lo que hoy día estamos es que estamos en una comisión mixta donde vamos a revisar más del 60% de esa ley. ¿Y por qué? Porque el gobierno presentó un proyecto que ya lo presentó tarde, en más de un año y medio, donde en definitiva ponía cuestiones como esta, que finalmente terminamos sacando. ¿Qué digo yo? Entonces, aquí lo que estamos hablando es un agente revelador, aquí estamos hablando de un agente de inteligencia, esto es inteligencia, aquí y en la que verá la G, esto es inteligencia, y por algo estamos además legislando en esta ley. Si vamos a ser agentes, bueno, tienen que estar en concordancia con la nueva escuela que estamos haciendo, que estamos formando en la comisión mixta, si no van a ir en paralelo. Y eso es lo que yo le pido al gobierno, que por lo menos se ordene, se coordine, nada más. Subsecretaria, por favor. Presidente, por su intermedio, respecto del sistema de inteligencia y el subsistema, de hecho tuvimos hace un par de sesiones atrás el debate del artículo primero, y lo que estamos trabajando, como se acordó acá, con todos los asesores y asesoras que se han ido sumando, por supuesto, y mientras más se sumen, bienvenido, y podemos tener una reunión de cierre con los diputados y diputadas aquí presentes, y justamente lo que se está trabajando en línea a lo que está debatiendo en la comisión mixta el sistema de inteligencia es cómo ese artículo primero se está redactado de una manera que quede súper claro lo que el rol del sistema de inteligencia y respecto del subsistema. Entonces, eso es algo que se está trabajando y no veo que tenga necesariamente que ver con esta norma, porque esta norma lo que modifica son ámbitos de la CMF, y el punto 7 dentro de su actuar está inspeccionar por medio de sus empleados o empresas de auditoría interna a las personas o entidades fiscalizadas. Y a ese punto 7 se le agrega esto, para hacer una mejor, más eficiente esa inspección. Ya inspecciona la CMF. De hecho, el punto 7, que es de la ley vigente, dice inspeccionar por medio de sus empleados o empresas de auditoría externa a las personas o entidades fiscalizadas. En las inspecciones que la comisión realice en el marco de su fiscalización, podrá integrar su propio personal con la empresa fiscalizada. Y ahí es donde hacemos este agente revelador para que esa inspección sea más eficiente, pero no tiene en ningún caso medidas intrusivas. ¿Esto siempre asociado al crimen organizado o nos fuimos ya a la función propia de la CMF? O sea, en principio es la función propia de la CMF, pero evidentemente dentro del cuando...
presidente, puedo responder. Entonces, en esto estoy diciendo que es respecto de la facultad de inspección que tiene y de fiscalización la CMF. Cuando va este agente revelador a un banco X, por ejemplo, y trataría de hacer una operación en efectivo. ¿Qué ocurre si no hay una alerta ni de un arroz ni nada? Bueno, evidentemente tendrá que levantar lo que dice levanta esa fiscalización. Por eso se conecta en este subsistema de inteligencia y es parte de este proyecto de ley. Pero no estamos en ningún caso yendo más allá de las propias funciones de la CMF, y por eso creo importante que esto está a continuación del punto 7 que dice inspeccionar por medio de sus empleados o de empresas de auditoría externa a las personas o entidades fiscalizadas. ¿Y cuáles son las entidades fiscalizadas? Las que corresponden. Además, este era un tema que la indicación que hoy día se está debatiendo, presidente, por su intermedio, lo que busca es recoger la propia indicación de los diputados Castro y Longton, que también estaban levantando cómo se resguardaba adecuadamente el derecho de defensa en procedimiento sancionatorio, pero manteniendo la reserva de identidad de ese funcionario. Y eso es lo que se busca con esta indicación. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, nosotros planteamos una indicación más breve, más acotada, pero que iba complementando y la misma línea, fue más detallada la indicación del Ejecutivo. Yo tengo algunas dudas, entendiendo que el agente encubierto y el agente revelador tienen diferencias evidentes, sobre todo los traspasos a los límites de la privacidad, que requieren autorización judicial en caso del agente encubierto y no agente revelador. Pero lo conversábamos acá, lo relevante es que el agente revelador no se convierte en un agente provocador, es decir, que provoque al cliente para efectos, está bien, eso yo estoy haciendo un comentario, pero eso es relevante. Y me parece que para que eso se produzca, y lo pongo como pregunta, a ver si el Ejecutivo nos puede resolver aquello, cuando la primera parte dice que el funcionario no tenga interés en la materia. Sería bueno saber cómo la Comisión para el Mercado Financiero comprueba que no tiene interés en la materia. Se le piden ciertos antecedentes, requisitos, hay una declaración jurada. Creo que es relevante porque hay que comprobar esa situación más allá de una mera pregunta en una reunión. Y lo otro tiene que ver con la parte final. Dice, guarden la debida proporcionalidad con la finalidad misma. Y para que algo guarde la debida proporcionalidad, tiene que haber un catálogo previamente de lo que este agente revelador tiene como misión hacer. Sino, ¿cómo medimos la proporcionalidad? Hay un protocolo, hay acuerdos que la Comisión Mercado Financiera tiene como instructivos para que estas medidas sean proporcionales, porque si no vamos a tener una vara muy distinta para medir la proporcionalidad de acuerdo a quién le parezca que es proporcional o no es proporcional. Entonces me parece que esas son dos cosas relevantes para objetivizar y de manera dar mayor certeza respecto a la función que hace este agente revelador. Y por último, presidente, quisiera saber cuánta mayoría de la Comisión para el Mercado Financiero se necesita para este agente revelador. ¿Es simple mayoría, mayoría absoluta, 4/7? ¿Hay un quórum especial para la designación de estos agentes reveladores? Eso, gracias, presidente. Ya, diputada Navellán, diputada Frías. Diputada Navellán, diputada Frías y después diputada Frías. Quiero pedir el cierre del debate, por favor. Señorita Piedrabuena de la Comisión para el Mercado Financiero, y ahí procedemos a votar el tema del cierre del debate. Responder a las inquietudes, por su intermedio, señor presidente, para responder a la inquietud del diputado Longton. ¿Cómo resguardamos que el funcionario incógnito no tenga interés en el asunto? Aplicamos las reglas generales que se aplican a la administración pública de cuando hay intereses de las personas, incluso nosotros los propios comisionados, cuando tenemos interés, tenemos que restarnos de participar en esas decisiones. Por lo tanto, ahí hay una confianza que, como lo establece el estatuto los estatutos de administración pública, es lo que el mismo funcionario pueda revelar. Obviamente, como esta es una designación por parte del Consejo, si hay otros antecedentes que nos permitieran dilucidar y resguardar que no hay interés, también los vamos a aplicar.
Obviamente este tipo de decisiones necesita el voto de 3 de los 5 comisionados, podemos establecer el voto de los 3 de los 5 comisionados para poder hacer utilizar este tipo de instrumentos. Segundo, tenemos que definir protocolos y procedimientos a la hora de usar este tipo de instrumento, como lo tenemos, por ejemplo, en el caso de otros instrumentos que nuestra ley nos entrega, como es el denunciante anónimo, la delación compensada. Y por último, este es un instrumento muy útil porque en muchos casos hemos tenido reclamos de consumidores en relación al servicio o si las instituciones están cumpliendo con el trato justo que se le tiene que dar a los consumidores, por ejemplo, y esto nos permitiría ratificar en terreno si es que esos reclamos tienen todos los elementos necesarios para transformarse en una prueba para realizar un procedimiento sancionatorio. Sí. Si tiene bien la diputada Nayan, y procedemos al cierre del debate. Sí, diputada Frías, le pediría que tuviéramos la gentileza para mantener la buena disposición, porque efectivamente creo que corresponde el cierre del debate por la solicitud. Por eso me atrevo a insistirle para que tenga la buena disposición de la diputada Gloria Nayan, que pueda hacer la pregunta. Sí. Tiene... Sí, ya. Muchas gracias, diputada Frías. Se agradece la buena disposición. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. Es que quiero aclarar una duda que tengo, porque después de la experiencia con el Ministerio de Seguridad, donde finalmente se contrató un montón de gente con unos sueldos exorbitantes, no quiero que esto sea exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es, para estos agentes reveladores, según yo, espías o topos, yo quisiera saber, ¿basta con el personal que tiene ya la CMF dentro de los funcionarios? ¿Ustedes van a entrenar a algunos o se requiere contratar más personas para cumplir con esta función? Porque yo imagino que son personas, no todos van a tener a lo mejor el interés en actuar de esta manera, no todos van a atreverse, no todos van a saber cómo hacerlo. Entonces, acotemos, sí, solo si esta persona tiene el DIP, tiene que hacer una aclaración de patrimonio de intereses y dice que hay una revelación, ¿qué sanciones tendría en el fondo su conducta? Y muy breve, por favor, para poder proceder al cierre del debate. Sí, por su intermedio, señor presidente, efectivamente aquí no estamos pidiendo más personal ni más recursos para realizar esta labor, son los propios funcionarios que pueden realizar esta labor. Nosotros tenemos equipos de supervisión que saben hacer su labor, que saben qué hacer, cómo hacerlo, y por lo tanto son los candidatos naturales para que puedan realizar esta función el día de mañana. Tomando todos los resguardos que aquí ya se han discutido. Y en particular los funcionarios que realizan labores de supervisión, y casi la mayoría de los funcionarios de la CMF hacen declaración de patrimonio e intereses. Gracias, presidente. En votación. Voy a aclarar, se va a votar la indicación presentada hoy día por el Ejecutivo, exclusivamente ella, el que está en el cuerpo de indicaciones con el numeral 2. Don Jaime Araya. No. La indicación, se ofreció la palabra, no sé, nadie la pidió. No, está bien. Sí, en votación. Se está votando la indicación presentada por el Ejecutivo hoy día en el cuerpo de indicaciones. La indicación 2 al artículo 9. Don Jaime Araya. Para efecto fundamental el voto, señor secretario, quisiera hacer presente que este proyecto que se llama Inteligencia Económica lo que busca precisamente es la prevención y alertar sobre situaciones que impliquen financiamiento del crimen organizado. Y esta norma fortalece la posibilidad del mercado financiero. Y como sé que hay mucha gente que ve esto, quiero explicarlo. Lo que aquí se busca básicamente es que podría ir una persona del mercado financiero con 9 millones de pesos, depositarlos en efectivo en un banco y después consultar la UAF si hubo un arroz respecto a ese depósito. Y quiero decir claramente
que aquí hay muchas bandas de crimen organizado. En estos días que se ha secuestrado plata, se ha secuestrado personas por plata, esos 80 millones eventualmente que se han pagado, alguien los fue a depositar al banco y probablemente no sabemos si los bancos reportaron esa operación. Por eso es clave y es fundamental para terminar con los secuestros, para terminar con el lavado de dinero, para terminar con el lavado de activos, que la Comisión de Mercado Financiero pueda tener herramientas para fiscalizar los bancos, porque además, presidente, lo quiero decir con mucha propiedad, nadie se mete con los bancos en Chile. Nadie se atreve a fiscalizarlo, entonces démosle por fin una herramienta para que este cliente anónimo, que no vulnera ninguna garantía constitucional, y además si vulnera alguna, dejemos de preocuparnos de las garantías constitucionales de los delincuentes, dejemos de preguntarnos si hay garantías que respetar de los miembros del crimen organizado, de los que secuestran, de los que violan, presidente. Si de eso se trata esta norma, de una vez por todas, darle facultades para fiscalizar y para que se cumplan normas de protección para los ciudadanos. Por lo tanto, presidente, yo voto a favor de esta norma. Gracias, don Jaime. Doña Lorena. Gracias, presidente. Adhiero a casi todo lo que dijo el diputado Araya, salvo a eso de dejarnos de preocupar por los derechos fundamentales de las personas. Apruebo la indicación. Gracias, señora Lorena. Don Andrés Jonel. Mire, presidente, yo me voy a abstener. Y me voy a abstener fundamentalmente por lo que le acabo de señalar al gobierno. Aquí lo que están creando es la figura de un agente de inteligencia. Si es así, porque lo ha reconocido. La propia subsecretaria dijo que este era un agente. Está en la grabación. Y por tanto, hoy día estamos en la comisión. No, a ver, subsecretario, ustedes mismos fueron los mismos que nos querían proponer el super SAR de seguridad, con esa misma ironía que usted está planteando. ¿Ah? Y ahora nos viene a proponer este nuevo agente, ¿ah? Y entonces después vamos a tener que desarmar. Aquí lo que tenemos que hacer, efectivamente, si lo vamos a hacer bien, y yo no tengo problema en aprobar algo como esto, pero si lo vamos a hacer bien, metámoslo dentro de lo que es la escuela de inteligencia, que hoy por hoy, en este minuto, estamos discutiendo con el gobierno en lo que es la Comisión Mixta de Inteligencia. Porque si no, ¿qué es lo que nos dijo el ministro Interior ayer? El ministro Interior nos dijo que ambos proyectos iban a dialogar, y yo en definitiva no veo eso, porque lo que estamos haciendo acá es lo que nosotros queremos hacer en la escuela de inteligencia para efectivamente tener no agentes de inteligencia, sino que agentes que cooperen entre sí para que en definitiva una situación como esta también se pueda ver en impuestos internos, también se pueda ver en registro civil. Y por tanto, frente a eso, cuando el gobierno no nos da una respuesta y como siempre nos pone patchwork, como le queda así por su intermedio el diputado Jaime Araya, en definitiva, mientras no nos presente una cuestión coherente, uno no puede aprobar esta norma. Gracias, don Andrés. Don Henry. Abstención. Don Raúl Leiva. Sí, presidente, mire, voy a fundar mi voto. Primero, esta norma agrega un inciso a una norma que es muy clara, artículo 5º, número 7 de la ley 21.000. Inspeccionar por medio de sus empleados y de sus empresas de auditoría externa a las personas, entidades fiscalizadas. Aquí, el sujeto pasivo de este cliente incógnito no es cualquier persona, son entidades que están extremadamente reguladas por la norma. Cada uno de los procedimientos que tiene que hacer un banco o cualquier institución fiscalizada por la CMF está debidamente autorizada, regulada y protocolizada. Cada una de estas instancias tiene normas internas de compliance que son extremadamente rigurosas. Y además, esto es muy distinto a un proceso de inteligencia, en mi opinión, porque cada uno de los hallazgos de estos funcionarios que tienen responsabilidad administrativa pueden generar un procedimiento sancionatorio e incluso servir como medio de prueba en el mismo. Nada más distinto, nada más diferente que las labores propias de inteligencia que no pueden vincularse a un proceso sancionatorio. Así que me parece bien, se regula, se fiscaliza y se le entrega una facultad que uno ya entiende, ya está comprendida dentro de las facultades del número 7 del artículo 5º, y por eso obviamente hay que votar a favor. Esto no es inteligencia en los términos que plantea por su intermedio el diputado Jonet en caso alguno. Gracias, don Raúl. Don Andrés Lonton. Para todos los efectos, termina el pareo. Se terminó el pareo, sí. Fue presentado el pareo en esos términos, en todo caso, sí. A favor. Gracias. Señora Gloria Navellán. Secretario, ya que usted cambió la normativa y ahora se pueden fundamentar los votos, cosa que no se podía hacer hasta un par de semanas atrás, y no le estoy pidiendo una respuesta, solo lo estoy diciendo. La verdad es que a mí me parece absolutamente inapropiado
seguir viendo este proyecto de subsistema de inteligencia económica mientras aún no esté definido el proyecto de ley de inteligencia. Me parece que estamos partiendo al revés de lo que corresponde y después vamos a tener que nuevamente, y como siempre pasa, entrar a corregir. Ahora, lo que plantea el diputado Leiva respecto de todas estas regulaciones y todo, le quiero decir por su intermedio, presidente, al diputado Leiva, que en la Fiscalía también hay normativas, pero igual hay filtraciones. Yo voto en contra. Gracias, señora Gloria. Doña May Torsini. Gracias. Don Hugo Rey. Gracias, don Hugo. Disculpe, acá lo tengo. Señora Alejandra Plasencia. A favor, secretario. Gracias, señora Alejandra. Presidente. Presidente. No, ya votó. Sí. Gracias, presidente. La norma ha sido aprobada por 7 votos a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Ya. ¿Me permite, presidente, porque, antes que termine la sesión, no es que no se pueda fundamentar el voto, cuando la comisión lo acuerda, se puede fundamentar. Es que hoy día tenemos Sí. un presidente que nos hace libre. Viva la libertad, carajo. Bien, presidente. Flexible. Dialogante. Sí. Lo voy a llevar como testigo a la Comisión de Ética para aprenderme. Bien. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión y antes de levantarla, recordarle al Ejecutivo que el próximo martes vamos a abordar ese paquete del tema de casino, juego, azar, destreza y nada más que eso. Bien. No, ese paquete es el que vamos a abordar completo y nada más. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.